La infraestructura militar rusa sigue sufriendo daños por ataques ucranianos transfronterizos. Explosiones e incendios masivos ocurren tras asaltos a depósitos de municiones en zonas clave de Rusia. Imágenes satelitales recientes muestran la destrucción, obligando a Rusia a reevaluar sus objetivos. Ante la importancia de ataques transfronterizos, analicemos estos sucesos en detalle. Un arsenal y laboratorio de bombas ruso en Voronezh, cerca de Lugansk, sufrió enormes explosiones anoche. Tras la explosión, un incendio colosal se desató en toda la zona circundante. El foco del incidente es el depósito de municiones en Ostrogorsky, que alberga más de 5.000 toneladas de explosivos y armas. El gobernador Gusev declaró emergencia en 3 pueblos de Voronezh para mitigar los efectos de las explosiones e incendios. Gusev confirmó que las explosiones continúan y volvió a instar al público a seguir las medidas de seguridad impuestas. Miembros de Sivervoronezh afirmaron que las explosiones ocurrieron cerca del asentamiento de Nova Melnitsia. Según el gobernador, al menos 5 drones habrían sido disparados contra la zona y luego destruidos. La magnitud del incidente captó el interés de los principales medios de comunicación de la región. El grupo Telegram Astra difundió un video del incidente, mostrando el fuego y la explosión en el almacén de municiones. El clip breve muestra a locales documentando lo ocurrido. Astra creó un centro en Ostrovsk para que nuevos profesionales entrenen a personal blindado del Ministerio de Defensa ruso. 8 horas después, la estación informó que las municiones en Ostrovsk seguían explotando. Analistas de Sivervoronezh ucraniano compartieron un video de Voronezh con sonidos de motores de aviones. Teorizaron que eran misiles Neptune ucranianos atacando objetivos militares rusos. Además, la inteligencia ucraniana se atribuye la explosión y confirma la destrucción del depósito de municiones ruso. El ejército ucraniano recopiló pruebas de que el ataque apuntaba a un arsenal para las unidades occidentales del ejército ruso. La inteligencia detalló que esta base almacenaba misiles tierra-aire, municiones, proyectiles de artillería y de tanques. Pese a su destrucción, las explosiones en este almacén, con más de 5.000 toneladas de armas, continúan sucediéndose. Para mitigar los efectos y garantizar la seguridad, se decidió evacuar a 600 residentes cercanos al arsenal. Además, se ha proporcionado alojamiento temporal para estas personas. Para intensificar la seguridad, se cerraron varias rutas al tráfico vehicular en la región. Las autoridades pidieron calma y precaución, siguiendo estrictamente las instrucciones de seguridad. Se trasladó a residentes a zonas seguras y se ofreció refugio a evacuados previos al desastre. Se implementaron medidas de seguridad para manejar las explosiones y evitar complicaciones. Las autoridades piden prudencia y seguir instrucciones si las explosiones continúan. Nuevas imágenes satelitales revelan el sitio exacto de la explosión en Voronezh. Las imágenes muestran que el enemigo reconsidera su estrategia ante la devastación. Las fotos evidencian que Rusia ubicó un nuevo depósito de municiones en zona boscosa.
ubicado entre Novaya Melnitsa y Novaya Osinovka, a unos 90 kilómetros de la frontera ucraniana. Este movimiento indica un cambio notable en la estrategia rusa de almacenamiento de armas, posiblemente para mejorar la seguridad operativa. El depósito está muy cerca de las zonas residenciales cercanas. Imágenes satelitales muestran que la distancia al área residencial más cercana, Sosnovoy, es de unos 600 metros. Una posible explosión de municiones representa un gran riesgo para la comunidad local por daños ambientales graves. El almacenamiento de armas cerca de zonas residenciales por Rusia plantea desafíos importantes de estrategia militar y seguridad. Sin embargo, es lógico suponer que el objetivo principal de esta medida es proteger los almacenes de ataques aéreos y agilizar el transporte de productos en zonas cercanas a la frontera con Ucrania. Desde enero de 2024, Ucrania ha realizado numerosos ataques a bases aéreas rusas que sirven al ejército. Según Molfaro Sint, Ucrania ejecutó al menos 40 ataques a objetivos aéreos militares rusos en este periodo. La mayoría de estas acciones fueron dirigidas por inteligencia de defensa ucraniana, encargada de planear y ejecutar operaciones. Entre marzo y agosto, el ejército ucraniano realizó un total de 35 ataques a instalaciones aéreas rusas. Los ataques afectaron significativamente las capacidades de la aviación militar rusa. También se atacaron bases aéreas rusas en Crimea, destruyendo 5 aviones en total. Los recientes ataques en Crimea resaltan la importancia que Ucrania da a sus metas estratégicas en la región, convirtiéndola en un campo de batalla crucial. El informe revela que gran parte de estos ataques fueron realizados por drones kamikaze, siguiendo órdenes directas de la inteligencia de defensa ucraniana. La eficacia de Ucrania en el uso de esta nueva tecnología para fines estratégicos se evidencia en que los ataques con drones representaron el 32% de las operaciones. Esto muestra la colaboración eficiente entre las distintas formaciones militares ucranianas, reflejada en la distribución estratégica de los ataques. El SBU coordinó el 15% de estas operaciones, mientras que las fuerzas de defensa, fuerzas especiales y la Armada de Ucrania representaron el 10%, 9% y 7% respectivamente. Esto muestra el uso de una estrategia múltiple de Ucrania en ataques a bases aéreas y militar, donde varias unidades armadas colaboran en estas ofensivas. Además, el estudio revela que casi el 20% de los ataques a la aviación rusa fueron realizados por fuerzas no identificadas. Esta incertidumbre puede verse como una táctica de Ucrania para mantener el secreto de sus operaciones y mejorar su ventaja operativa. Los ataques estratégicos de Ucrania son clave para debilitar el dominio aéreo ruso y cambiar la dinámica del conflicto a su favor. Estos ataques han dificultado mucho las operaciones rusas, reduciendo drásticamente las capacidades de combate de su fuerza aérea. Los ataques aéreos de Ucrania sobre la frontera tienen grandes consecuencias para la población y fuerzas armadas rusas. Estas operaciones afectan los objetivos de Putin y marcan el rumbo del conflicto ucraniano. Los ataques a depósitos en Rusia han tenido un fuerte impacto psicológico en la población local. Ataques en regiones como Voronezh generan miedo y desconfianza entre la gente. Los evacuados se alojan lejos de casa, afectando la calidad de vida y moral de la comunidad. Explosiones e incendios son un gran riesgo para la seguridad en toda la zona. Estos sucesos pueden reducir el apoyo al conflicto en medio de la agresión rusa.
Población general rusa. Esto ocurre porque la gente en zonas afectadas por el conflicto empieza a cuestionar las políticas del gobierno. Estas explosiones revelan las fallas en la seguridad interna y la infraestructura de Rusia, obligando a los rusos a ver que la situación en Ucrania no es solo una guerra lejana, sino una amenaza que afecta su propio territorio. La agresividad ucraniana afecta al ejército ruso en sus operaciones y su logística. Destruir las líneas de suministro causa grandes problemas para mover recursos al frente. Esto lleva a escasez de municiones para las tropas rusas, complicando aún más sus operaciones. Además, estos ataques pueden bajar la moral del ejército ruso y aumentar su sensación de vulnerabilidad. Si se atacan constantemente las líneas logísticas, podría amenazar la viabilidad del conflicto. Esto se debe a que el ejército ruso enfrenta grandes demandas en el frente de batalla. Estos ataques desde Ucrania también presionan al liderazgo de Vladimir Putin. Las explosiones en territorio ruso pueden erosionar las garantías de seguridad de Putin. Los ataques de Ucrania a bases militares revelan las debilidades de Putin en el conflicto. Como resultado, el liderazgo de Putin podría perder credibilidad. Una consecuencia de las fallas en la estrategia de Putin es que los rusos podrían sentir más presión, reduciendo el apoyo a la guerra. Estos ataques pueden debilitar la imagen de Rusia como potencia y aumentar las críticas globales al liderazgo de Putin. Podría disminuir la disposición pública a asumir los costos de guerra, aumentando la presión política interna sobre Putin. Las ofensivas ucranianas en la frontera podrían cambiar estratégicamente el equilibrio del conflicto a su favor. Estos ataques a la logística rusa podrían reducir su capacidad de combate y fortalecer la ventaja de Ucrania en el frente. Las explosiones en el interior ruso muestran que el conflicto ya no se limita a Ucrania, sino que afecta al corazón de Rusia. Con estas estrategias, Ucrania puede forzar a Rusia a una posición defensiva y acelerar la recuperación de su territorio. Estas acciones ucranianas que cruzan la frontera podrían dificultar mucho la capacidad de Rusia para extender el conflicto. A largo plazo, esto puede acortar la duración de la guerra y facilitar la búsqueda de soluciones diplomáticas. Si Rusia no compensa sus pérdidas logísticas, la guerra podría favorecer a Ucrania, destruyendo la resistencia rusa en el frente. La pregunta es, ¿qué ha pasado exactamente en el frente en los últimos días? El Estado Mayor ucraniano informa que el ejército resiste con fuerza los ataques rusos. El ejército ucraniano repele con éxito ataques rusos desde todas las direcciones. La resistencia ucraniana es clave para mantener el equilibrio en el frente. El Estado Mayor reporta ataques rusos a objetivos militares y civiles. Estos ataques ocurren simultáneamente. Los ataques rusos a civiles agravan la crisis humanitaria en Ucrania. Datos recientes muestran 103 enfrentamientos, aumentando la intensidad del conflicto. Los ataques a Pokrovsk se han vuelto uno de los frentes más duros. Las operaciones ucranianas en la región de Kursk avanzan satisfactoriamente. Según inteligencia reciente, la Fuerza Aérea rusa supuestamente usó un
un total de 44 bombas guiadas y 26 ataques aéreos en Ucrania durante las operaciones de hoy. Pese a la devastación, la resistencia ucraniana sigue siendo crucial para el conflicto. Al caer la noche, continuaban los intensos combates en el frente oriental de Ucrania. Durante el día, hubo un enfrentamiento aislado cerca de Yarkov. Ucrania repelió el ataque ruso en Vovchansk, manteniendo intacta la línea defensiva. Los ucranianos mostraron gran resistencia en Kupiansk ante la presión enemiga. Rusia rechazó 8 ataques cerca de Novosinovye, Klyushkivka y Stelmakivka. Además, en medio del conflicto en la zona, hay 2 ataques más cerca de Sinkivka y Andriivka. El enemigo lanzó 12 bombas guiadas en Koliznikivka, dañando el área y frenando la defensa ucraniana. Hoy, aviones rusos realizaron 12 ataques aéreos en Makivka, Krekivka, Drushelyubivka, Nevsky, Novosidov y Torsky. Estos ataques se dirigieron hacia la zona controlada por Lyman. En 7 de estos ataques hubo enfrentamientos y los combates fueron muy intensos. Aún hay combates cerca de Proletarskoye, Krekivka y Nevsky, con ambos bandos luchando por sus posiciones. Durante el día, Rusia atacó posiciones ucranianas en 5 puntos distintos hacia Siversk. Las ofensivas cerca de Spirna, Verkhnyo-Kamiansk y Vimka fueron frenadas por la fuerte resistencia ucraniana. Debido a la gran resistencia ucraniana, las tropas rusas se vieron obligadas a retirarse. Desde temprano, Rusia intentó tomar posiciones ucranianas cerca del aeropuerto de Chasiv Yar. Se dirigieron esfuerzos deliberados hacia Kramatorsk. Los 2 intentos rusos de superar la resistencia ucraniana fracasaron al ser repelidos eficazmente. Por otro lado, Prihorivka y Chasiv Yar sufrieron ataques con misiles aéreos no guiados. La zona quedó muy devastada por estos ataques, planeados para frenar las defensas ucranianas. Hacia Toretsk, tropas rusas lanzaron 7 ataques contra posiciones defensivas ucranianas. Drones apoyaron estos ataques. Se dice que Ucrania repelió estos asaltos y controla la situación. Aunque el conflicto sigue, las tropas ucranianas se mantienen firmes en sus posiciones. La escala del conflicto y la tensión han llevado la situación en Pokrovsk a un punto crítico. Estas localidades son escenario de intensos combates. Kalinovi, Vostvisenka, Novoalexandrivka, Panteleimonivka, Selenipol, Mirolyubivka, Hrodivka, Novohrodivka, Memrik, Mikhailivka y Karlivka. Rusia invierte grandes esfuerzos en su intento de capturar territorios ucranianos. Hasta hoy, las fuerzas rusas han realizado un total de 38 intentos de ataque en estas direcciones específicas. La persistencia de combates en 14 de ellas prueba que el conflicto en la zona es intenso y prolongado. La tripulación del tanque M1A1 Abrams SAUKR del ejército ucraniano atacó efectivamente a fuerzas rusas en la región de Pokrovsk. La 47ª Brigada Mecanizada difundió esta información al público mediante un video de acceso abierto. La operación se ejecutó bien con ayuda de unidades de reconocimiento aéreo del 25º Batallón de Asalto. Estos equipos localizaron un edificio que albergaba un gran número de soldados rusos. Estas medidas de vigilancia dieron al ejército ucraniano una ventaja significativa. Una vez identificado claramente el objetivo deseado, la tripulación del tanque M1A1 Abrams SAUKR
tomó posición, disparando proyectiles potentes a una distancia casi exacta en la línea de visión. La potencia de fuego del tanque dejó a las tropas enemigas completamente ineficaces. Este video muestra las mejoras significativas implementadas en las funciones del equipo del tanque. Un componente clave del sistema defensivo del M1A1 Abrams SAU-KR es un escudo antidrones 3D. Este escudo protege la torreta en los voladizos superior y trasero, mejorando su resistencia contra ataques de drones. Esta protección mejora mucho la defensa del tanque, crucial ante la importancia de los drones en la guerra moderna. Los componentes Contact 1 añaden defensa extra a los lados de la torreta. El sistema Contact 1 protege el blindaje contra misiles guiados y RPGs que apuntan directamente a los tanques. Esta protección dinámica aumenta significativamente la supervivencia del tanque en combate. Además, se instalaron blindajes con kits AERAT en los laterales del tanque. Con los kits AERAT, el tanque gana resistencia contra RPGs y otros peligros explosivos. El compartimento del motor y la caja de cambios se reforzaron con protección adicional. Preservar sistemas vitales es crucial para el funcionamiento continuo del tanque. Este paquete protege las paredes de la torreta y los cilindros delantero y trasero del tanque. El tanque muestra mayor durabilidad y opera sin parar en el campo de batalla por más tiempo. Es probable que sus paneles frontales estén protegidos por dispositivos de protección dinámica Contact. Esta protección extra mejora mucho la defensa del tanque contra amenazas frontales. Los cambios aumentan su supervivencia y resistencia a ataques enemigos. Así, el M1A1 Abrams SAU-KR tiene ventaja en combate ofensivo y defensivo en Ucrania. Su eficacia mejora con hardware antidrones, protección dinámica y blindaje adicional. El ejército ucraniano tiene ventaja en el campo por integrar tecnología y estrategia, clave en operaciones contra fuerzas rusas. En dirección a Kurojov, el ataque enemigo continuó sin parar todo el día. Durante el día, las fuerzas rusas lanzaron 11 ataques para romper las líneas defensivas ucranianas. Rusos intentaron avanzar en Krasnohorivka, Hostry, Georgivka y Kostiantynivka, pero tropas ucranianas resistieron. El ejército ucraniano repelió 9 ataques enemigos, forzándolos a retirarse. Sin embargo, los combates siguen en 3 zonas y la situación en la región sigue muy inestable. El ejército ruso ha intensificado su operación agresiva hacia Vermivka. Concretamente, las fuerzas ucranianas repelieron 3 ataques importantes en esta zona, dirigidos a Vuhledar y Bodian. Actualmente, hay 13 ataques en curso en las áreas de Prechastivka, Bohoya Blanca y Novokranka. La Fuerza Aérea Rusa usa misiles no guiados para iniciar asaltos en la región de Yehorivka. Estos ataques evalúan las defensas ucranianas y la complejidad de la situación en la zona. Durante el día, Rusia intentó atacar posiciones ucranianas en la región insular, específicamente Pridniprovsky. Sin embargo, su intento resultó inútil. La resistencia ucraniana logró detener este ataque, frenando así al enemigo. La aviación rusa bombardeó zonas civiles en Tiajinka, Tokarivka y Sadove. Lanzaron 10 explosivos,
poniendo en grave peligro a habitantes e infraestructuras. Los conflictos se deben a la presión constante del enemigo sobre el ejército ucraniano. Las defensas ucranianas sufren ataques rusos continuos por tierra y aire en varios frentes. La resistencia ucraniana en puntos clave es crucial para estabilizar el conflicto. Los ataques de Ucrania a bases rusas envían un mensaje geopolítico global. Estas acciones, junto con la expansión militar de Ucrania más allá de sus fronteras hacia el interior de Rusia, muestran que el conflicto ha dejado de ser local y se ha convertido en un gran conflicto geopolítico. Esto revela las debilidades de Rusia en seguridad fronteriza y soberanía.